La segunda etapa es el despertar del ego. O sea, y es la segunda etapa, si decimos que son tres nada más, la segunda etapa va a tener todo el viaje desde la inconsciencia hasta la conciencia. Pero como ese viaje es muy complejo, lo vamos a separar en 6 etapas. Entonces nos van a quedar 8. ¿Está bien? Nos va a quedar la inocencia, que es la primera, la iluminación, que es la última, y en el medio 6. Y esas 6 etapas van a cubrir todo el proceso de construcción del ego, o sea, de volverme una persona material exitosa, y de construcción del ego, que es la parte del desarrollo espiritual. ¿Por qué lo llamamos desarrollo espiritual? Porque es el espíritu o el alma, que vamos a ver que para el caso es lo mismo, el espíritu o el alma es el único que puede deconstruir el ego. No, no hay otra fuerza. Y si no tenemos suficientemente desarrollada la conciencia, que es un atributo, es el atributo esencial del alma, del espíritu, no podemos desarmar el ego. ¿Cómo voy a desarmar mis propias creencias si no tengo otra fuerza que pueda ir en contra de mis propias creencias? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Se entiende? O sea, la persona común tiene un montón de creencias y no puede ir en contra de sus propias creencias. Para poder ir en contra de nuestras propias creencias, que además son creencias que nos fueron inculcadas, necesito una fuerza superior. Esa fuerza superior es el alma. Pero el alma, al principio de todo este proceso, está totalmente dormida, entonces no puede evitar que el ego se vaya desarrollando. O sea, la primera etapa, las primeras 3 de la etapa 2, que tiene 6, recuerden, ¿se entiende eso? O sea, ya son 3, pero la segunda se divide en 6. La primera parte de esas 6 es todo el proceso de desarrollar el ego. Hay que desarrollarlo para después matarlo. Porque si no lo desarrollo, después no tengo nada que matar. Y si no mato a nadie, no desarrollo fuerza. ¿Está bien? Porque el que va a desarrollar fuerza es el que mate al ego. Ese es el que se va a quedar con la fuerza. Pero yo necesito un ejercicio para ese que va a tener que matar al ego. Necesito darle un ejercicio difícil. Por eso la naturaleza, el entorno, me construye un ego bien duro, bien difícil, bien complicado, bien enredado, bien loco, y después me toca a mí la tarea de destruirlo. Y si logro destruirlo, significa que yo le gano a mi ego y yo adquiero fuerza. Y esa fuerza es la conciencia. Y la conciencia es lo que me permite limpiar la mente, eliminar las emociones negativas y alcanzar la iluminación. Todo se trata de desarrollar la conciencia. Es todo un juego que está diseñado por el universo para desarrollar la conciencia. O sea, el desarrollo del ego es parte del juego, no es algo malo, es algo necesario. Es feo, sí, es muy feo, pero es como es feo dar examen en la facultad. Sí, sí, es feo, pero es necesario. ¿Está bien? Es necesario para aprender. O, no sé, ir al gimnasio a hacer pesas. Sí, es feo, pero si querés desarrollar los músculos, tenés que hacer. Entonces no es feo, es necesario. La construcción del ego también es necesaria. Es parte de este proceso. No es algo que se puede eliminar. Es necesario que siga existiendo. Bien, entonces, primera etapa, la inocencia, ya la describimos. Cuando a la persona se le despierta el egoísmo y empieza a desear cosas, entra en la siguiente etapa, que es la etapa de egoísmo, yo lo llamo egoísmo estúpido. ¿Cómo es la etapa de egoísmo estúpido? El egoísmo estúpido es una etapa en la cual la persona empieza a desear cosas, pero no sabe obtenerlas. Entonces la persona se pone como un poco violenta. Y ahí viene la etapa de gente que no hace las cosas bien, porque tiene muchos deseos, pero no saben cómo obtenerlos.
O sea, desea un auto, desea una casa, desea pareja, desea todo, desea, pero no tiene idea de cómo lograrlos, entonces la persona se pone violenta. O sea, eso lo llamo egoísmo estúpido. Es la persona que quiere obtener cosas sin dar nada a cambio, porque no sabe que ese es el mecanismo. O sea, es como, no sé, un hombre por la calle que, no sé, le gustan las mujeres y quiere tener una mujer, pero su forma es acercarse y agarrarla del brazo y decir, vení. Y la mujer dice, está loco, ¿vos de qué hablas? Y se escapa. Y entonces el tipo piensa, el mundo es malo, el mundo no me quiere dar las cosas que yo quiero. O no sé, quiere dinero, entonces le prestan dinero, después no lo devuelve. Porque dice, yo quiero dinero, no quiero devolverlo, quiero tenerlo, quiero más. Entonces son esas personas que no devuelven, que no tienen una conducta muy poco ética, pero simplemente se debe a su ignorancia, se debe a que no saben que la mecánica es dar para recibir. Vos querés cosas del mundo, podés tener lo que quieras, pero tenés que dar algo a cambio. Y si no querés dar nada a cambio, entonces sos un egoísta estúpido. Estúpido porque no entendiste la ecuación. No entendiste que para obtener algo tenés que dar algo a cambio, para comprar un producto tenés que pagarlo, para tener una pareja tenés que tener una conducta adecuada para esa otra persona. Tenés que siempre dar tu parte. Bueno, el egoísta estúpido no lo entiende eso. Los invito a pensar, si conocen a alguien que esté en esa situación, las etapas no son totalmente cortadas así con una tijera, o sea, puede ser que uno mismo tenga algunas conductas todavía egoístas estúpidas en algún aspecto de la vida, o sea, que haya aprendido, por ejemplo, en la vida social, que yo debo comportarme bien para poder relacionarme con otras personas, pero hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en las empresas y quiere ganar sin trabajar. O sea, y yo quiero un aumento y porque no me alcanza, pero esperá, ¿vos trabajás bien? Y bueno, no, ¿cómo voy a trabajar bien si no me pagan nada? Bueno, estás en un círculo vicioso. Si vos querés que te paguen bien, tenés que trabajar bien. Si no, sos un egoísta estúpido. O sea, querés cobrar, pero no querés dar. No va a pasar eso. No es la ecuación. La ecuación es trabajás bien, cobrás bien, progresás, ascendés, etc. Bueno, esa es la etapa del egoísta estúpido. Es una etapa muy conflictiva en la cual están muchísimas personas en la Argentina. Me atrevería a decir que una mayoría. Fíjense, recién estamos en la etapa 2 y ya podemos decir que tenemos mucha gente en la etapa 1, en la inocencia total, en el campo, y mucha gente en la etapa 2, una mayoría. O sea, imaginen, son 8 etapas, así que la gran mayoría de este país, por lo menos, está concentrado al principio. Están como en primer grado y segundo grado en la escuela de la vida. Primero y segundo. Y vamos a ver que hay unos poquitos en la etapa 3, algunos más poquitos en la etapa 4 y después casi nada, muy poca gente, ya a nivel de uno cada miles y miles y miles, si es que hay. Bien, entonces, el egoísta estúpido, por chocar muchas veces, porque obviamente si yo quiero obtener cosas sin dar a cambio lo que corresponde, lo que voy a ganar son conflictos. Me voy a acercar a una mujer y le voy a decir, no, yo quiero estar con vos, y no, ¿y vos quién sos? ¿Y qué te importa? A mí me van a dar una bofetada y ya voy a empezar a aprender, al principio no voy a entender nada, al principio me voy a enojar, también voy a ir a un trabajo y voy a ir a la entrevista laboral y cuando empieza la entrevista laboral voy a decir, ¿y acá cuánto pagan? Lo primero, antes de decir buen día, buenas tardes, permiso, nada, ¿y acá cuánto pagan? Porque a mí lo que me interesa es cobrar, no trabajar. Listo, no consigue trabajo, entonces sigue recibiendo golpes y golpes y golpes, de tantos golpes que recibe, que le pueden durar una vida entera o varias vidas, en algún momento esa persona hace clic y dice, no, no funciona. O sea, no se pueden obtener cosas sin dar algo a cambio. Llega a esa
Simple conclusión, pero le costó muchísimo sufrimiento, porque durante muchos años quiso obtener cosas gratis. Bien, ahí pasa la etapa 3. La etapa 3 es el egoísmo inteligente. Sigue siendo egoísta la persona, o sea, la persona quiere lograr cosas para él y nada más, pero se dio cuenta de que el mecanismo es dar para recibir. Entonces ahora cuando va a una entrevista laboral dice, bueno, yo estoy acá para crear valor para la empresa, vengo acá a poner mi esfuerzo, todo mentira, pero es inteligente. Es egoísta, pero es inteligente, sabe lo que hay que decir, sabe lo que el mundo espera, entonces empieza a tener éxito. Cuando se acerca a una mujer, ya no la trata mal, ni le dice, no, bueno, yo soy una persona humilde, trabajo, ¿cómo te llamás? Ay, qué interesante. Empieza a aprender a dialogar, empieza a aprender a darle a la gente lo que la gente espera, entonces le empieza a ir mejor. Ese es el egoísta inteligente. Empieza a aprender a negociar, empieza a aprender a hacer cosas en el mundo material, empieza a gestionar, empieza a aprender a gestionar en política, en negocios, entonces empieza a progresar. Empieza a tener dinero, riqueza, poder, relaciones, contactos, empieza a tener todo lo que el mundo material te puede dar. Es el egoísta inteligente. Y hay grados, ¿no? Hay un egoísta inteligente que tiene un comercio y le va bien, hay otro egoísta inteligente que tiene una empresa en todo el mundo, una empresa multinacional. Es el estado de la mayoría de los empresarios y políticos. Son egoístas inteligentes, saben dónde tienen que dar, dónde tienen que ceder, dónde tiene que hacerse el buenito, dónde tiene que actuar A, actuar como B o actuar como C. Son estratégicos. Fíjense que en muchos cursos que yo doy en otro ámbito, así más en facultad, en ámbitos así más académicos, muchos cursos tratan de esto, de cómo volverse por lo menos egoísta inteligente. Salir del egoísta estúpido a pasar a ser el egoísta inteligente, por lo menos. Que te va a llevar a un desarrollo material, a un desarrollo laboral, profesional, de negocios. O sea, te va a hacer mejorar, obtener todo aquello que deseas, que después no te va a servir para nada, pero lo tenés que tener para poder seguir avanzando. Esto es como un juego, tiene etapas y hay que cumplir la etapa. Y la etapa del egoísmo inteligente requiere tener muchos logros. Como decía Lalo, Hernán, sí, ¿puedo hacerte una pregunta? Referente a lo que estás diciendo, ¿es posible que una persona pueda ser egoísta e inteligente, digamos, en el campo laboral, pero ser egoísta estúpido en cuestión de relaciones con la familia, con la pareja? ¿También se sí, da así? puede ser. Sí, puede ser. Sí, sí, es más, es bastante común. Dijimos antes que las etapas no están totalmente compartimentalizadas. O sea, uno puede tener ciertas conductas de etapa 2 y algunas de etapa 3. Una misma persona. O incluso algunas de etapa 1, de etapa 2 y de etapa 3. En general me voy moviendo hacia las etapas, pero no estoy solo en una. Depende en los ámbitos, por ejemplo, la vida familiar es más compleja que la vida laboral porque tiene más emociones involucradas. Entonces, comportarse estratégico en la familia es más difícil que comportarse estratégico en la oficina. Yo en la oficina llego, viene mi jefe, le digo, hola jefe, ¿cómo estás? Buen día, necesitas algo, ¿en qué te puedo servir? Te traigo un café, me hago el buenito porque soy egoísta inteligente, no soy tonto, no como vidrio. Sé que esa persona en algún momento va a tener que mirar mi salario. Pero cuando llego a mi casa, mis hijos no pagan mi salario, mi esposa no paga mi salario, entonces yo creo que ahí ya no tengo que dar nada. Llego a mi casa y soy ahí, quiero que me traten como un rey y me vuelvo a equivocar. Me olvido del dar para recibir. Entonces, en mi casa me comporto egoísta estúpido y en el trabajo me comporto egoísta inteligente. Entonces, en el trabajo obtengo dinero, pero cuando voy a mi casa es todo conflicto.
porque no soy inteligente para las relaciones. ¿Eso responde Jennifer? Sí, perfecto, gracias. Y básicamente se debe a que en el trabajo la relación de poder está muy clara. Yo sé que si no trato bien al cliente, no trato bien a mi jefe, no trato bien a mis colegas, me van a echar, así de simple. Pero no lo veo tan claro en mi casa. También va a pasar lo mismo. Si no trato bien a mi esposa, a mis hijos, me van a echar también. Solamente que va a tardar más tiempo, es más difícil de verlo. Como yo soy el que lleva el dinero, pienso que tengo el control total, o sea, es más complejo. O sea, volverse inteligente en las relaciones sociales, donde el intercambio no es económico, sino que es emocional, es más complejo. Bien, entonces, estamos en la etapa del egoísta inteligente. La persona cada vez se vuelve más inteligente en todas sus relaciones. Llega un momento que es inteligente para todo, para la familia, para el trabajo, para sus negocios, para la política. Sigue siendo egoísta, pero sabe cómo moverse en todo tipo de situación, entonces obtiene todo lo que quiere. Tiene su mansión, su familia numerosa, tiene su barco, tiene todo. Pero ahí viene el problema más serio de todos, que es que la persona tiene todo y no se siente bien. O sea, sigue sintiéndose mal. Y se enferma y sufre, y ya si tiene cierta edad, a lo mejor se enferma más y sufre más. Y uno dice, ¿para qué todo esto? O sea, antes siempre tenía la motivación, o sea, decía, no, claro, a mí lo que me falta para estar bien es tener mi propia empresa. Entonces tenía ahí como un incentivo. Pero ahora ya tiene la propia empresa, tiene 10 propias empresas, pero no se siente bien. Entonces ahora piensa, ¿y qué hago ahora? Ya tengo todo lo que puede haber en el mundo, lo puedo tener. Todo lo que se puede comprar, lo puedo comprar. Hasta un país puedo tener porque tengo contactos y puedo llegar a ser presidente si quiero. Pero no me siento bien. Obviamente que una persona a veces puede ser que tarde mucho tiempo en llegar a esa crisis, porque hay egoístas inteligentes que quieren tener todo lo que hay en el mundo, todo, absolutamente todo, como fue, no sé, Hitler o como fue Napoleón o como fue Alejandro Magno. Querían ser reyes del mundo, o sea, ya directamente una enfermedad total. Necesitaban tener todo el mundo a sus pies para algún día darse cuenta de que eso tampoco les iba a alcanzar. Hay personas que, porque son más reflexivas, más introspectivas, cuando tienen un logro y ven que ese logro no alcanza, y después tienen otro logro y ven que ese otro logro no alcanza, y después ven que tienen otro logro y ese logro tampoco alcanza, empiezan a sospechar. Empiezan a sospechar de los logros. Empiezan a decir, no, pará, yo ya quería esto, lo tuve, quería esto, lo tuve, quería esto, lo tuve, quería esto, lo tuve, y me sigo sintiendo igual de mal que cuando no tenía nada. O peor todavía. Encima ahora tengo bastante plata, la tengo que cuidar todo el día, todo el mundo me quiere manguear, robar, me estafan, tengo una cuenta afuera, bueno, ya me cayó la FIP y me la hackearon y me sacaron todos los bitcoins. O sea, hay personas, eso ya depende de cada uno, ¿no? Tenemos libre albedrío, una persona puede dedicarse a reflexionar mucho tiempo o no reflexionar nada, ir todo para afuera. Las personas que van siempre para afuera siguen obteniendo cosas en la esperanza de que el próximo logro va a ser el que me dé la felicidad. Y están en una rueda como un ratón, no llegan a ningún lado, pero siguen. Otras personas dedican más tiempo a reflexionar y como reflexionan más, se dan cuenta de la trampa. Se dan cuenta de que los logros materiales tienen una trampa, y es que te prometen algo que después no te dan. Y es así, el logro que se les ocurra, incluso logros que uno diría,
son más satisfactorios, más profundos, como una familia, o poder formar una familia, o que mis hijos se reciban, o esos también son logros materiales, tampoco son la fuente de la felicidad. Son superiores a comprarme un auto o a comprarme un barco, pero tampoco me van a dar a mí la felicidad. Entonces, cuando la persona llega a tener todo lo que el mundo ofrece y no se siente bien, obviamente el único estado mental posible es la crisis. Y ahí viene la etapa, en este caso que las venimos abriendo, sería la etapa 4, que es la crisis. La 1 es la inocencia, la 2 el egoísmo estúpido, la 3 es el egoísmo inteligente, la 4 es la crisis. Ahora viene la crisis, y es una crisis que típicamente es la crisis de la mitad de la vida, para una vida bien llevada, ¿no? O sea, una vida bien llevada, no perfecta, pero sí bastante bien llevada, es una vida en la cual más o menos alrededor de los 40 años la persona se da cuenta de esto. O sea, entra en crisis de la mitad de la vida. Es la crisis en la cual la persona tuvo muchos logros y se da cuenta que eso no, por ahí no va. Algunos la crisis la toman mal, o sea, toman la crisis como, me equivoqué de profesión, me equivoqué de carrera, entonces vuelven a empezar en otra cosa. Cambian de trabajo, cambian de país, se van a vivir a otro lado, tienen un avance hacia una simplificación de la vida, pero esa no es la solución. Es como que empiezan otra vida material distinta. Esa crisis puede durar mucho tiempo, es muy compleja, puede llevar a la depresión, puede llevar a ataques de pánico, puede llevar al suicidio. De hecho, mucha gente muy exitosa se ha suicidado por esto. Me atrevo a decir que un caso puede haber sido muchísimos artistas, como Elvis Presley, por ejemplo. No sé, en la cumbre, el máximo apogeo de su carrera, ya más famoso no puede ser, más dinero no puede tener, el tipo va y se suicida. ¿Qué pasa? Bueno, es muy probable, no lo puedo comprobar porque no lo conozco, obviamente no hablé con él, pero sí es muy probable que hayan llegado a esa situación de total éxito y totalmente vacío. O sea, tengo todo, pero no me alcanza, no me siento bien. Sigo teniendo melancolía, preocupaciones, odios, bronca, miedo, tristeza. Es más, tristeza a un punto extremo, que es la depresión, porque la persona ve, antes sobrevivía porque iba buscando más logros materiales, pero ya gané el Oscar, gané el Grammy, gané esto, gané lo otro, ya tengo todo, no tengo nada más que hacer, ¿qué hago ahora? No me siento bien y no tengo ningún logro más por obtener. O ya me di cuenta de que los logros no satisfacen. Es una situación desesperante. Es una situación verdaderamente desesperante. Lleva a la crisis. Esa crisis puede durar mucho tiempo. La persona puede caer en psicoanálisis, psiquiatra, medicado, no medicado. Esa sería la forma primera de atacar la crisis, como una enfermedad. En realidad no es una enfermedad, esa crisis es necesaria y es salud. Es una crisis de salud. O sea, la salud quiere surgir. La persona se llenó de mierda la cabeza y la salud quiere salir de abajo y esa es la crisis. Pero a veces muchas personas lo toman como una depresión, que es una enfermedad y me tengo que curar. Entonces me medico, se me pasa la depresión, pero eso es un problema. Porque si se me pasa la depresión, entonces yo dejo de buscar solución. Entonces me empiezo a sentir más o menos bien, ya no tan bien como antes, pero por lo menos sobrevivo y no sigo progresando, porque estoy con calmantes, estoy empastillado. Entonces, esa es la primera parte, pero después en algún momento la persona se da cuenta de esto. Entonces empieza a hacer una búsqueda mejor, no simplemente ir al psicólogo o al psiquiatra, sino que empieza a buscar
sabiduría, empieza a leer libros de personas que estudiaron esto, cómo es el desarrollo de la vida, cómo se alcanza la felicidad, y empieza a leer, religiones, o empieza a leer Biblia, Corán, Tao Te Ching, Bhagavad Gita, taoísmo, zen, cuarto camino, cienciología, y empieza a probar todo lo que hay. Gurdjieff, Kupensky, Osho, curso de milagros, empieza a investigar todo lo que puede, todo lo que puede. Obviamente al principio no entiende nada, porque es toda una mezcla. O sea, al principio, imaginen, lleva muchísimo tiempo estudiar todo eso. Pero bueno, es lo único que le queda a la persona. Se empieza a meter en cuanto curso puede, está confundido, a veces se mete, no sé, curso de tarot, vidas pasadas, no sé, biodescodificación, estoy hablando de algunos que me acuerdo ahora, pero hay miles y miles y miles y miles. Y uno dice, ¿cuánto termino de estudiar todo esto? Y no terminas nunca, porque es otro camino falso. No hace falta estudiar todo eso. Lo único que hay que hacer es desarrollar la conciencia, pero puede llevar mucho tiempo darnos cuenta. Puede llevar mucho tiempo darnos cuenta cuál es la esencia de todo eso. O sea, mucha gente fíjense, hace años y años y años y años que están estudiando temas esotéricos y no llegan a ningún lado. Tienen una ensalada en la cabeza de no sé, uno va a la casa y tiene una estatuita de Buda y unas cruces en la pared y sahumerios y unas alfombras persas y fue a la India y volvió y trajo polvo de hoyo, no sé, o del otro, como era el Sai Baba, y tiene toda una mezcla en la cabeza de todo, pero no sacó un sistema. O sea, no llegó a una conclusión simple de decir, lo que hay que hacer es esto. No, tiene miles de palabras y palabras, y el ashram, y el samsara, y no sé, y las 1000 palabras que vienen del idioma, de los idiomas originales de esas disciplinas, que no hacen falta, no hace falta ninguna palabra, no hace falta ninguna terminología extraña, es simplemente entender un simple problema, y es que en el estado de crisis, lo que pasa es que nuestro ego se desarrolló y es una pequeña parte consciente de nuestra mente, pero abajo está todo el inconsciente que fue desarrollado por el entorno. Entonces, en nuestra mente tenemos como dos partes, una que es propia, que quiere lograr cosas o quiere estar mejor, y otra parte mucho más poderosa, que es la que la sociedad nos inculcó y que está llena de ideas falsas. Creencias falsas, prejuicios, fobias, obsesiones, ideas locas de políticas, sociales, económicas, locuras, ideas científicas también que son locuras. Entonces, en la crisis empieza a hacerse clara esa lucha entre el inconsciente y el consciente. Y solamente vamos a salir de la crisis cuando la parte consciente empiece a dominar un poco a la parte inconsciente y la empiece a reducir y pueda empezar a limpiarla. Esa es la solución real. La solución temporaria, que bueno, mucha gente está en ella, es tomar algún tipo de medicamento que adormezca tu mente inconsciente. La adormece, entonces tu mente inconsciente no te molesta. Pero si dejas de tomar ese medicamento, la mente inconsciente otra vez empieza como a burbujear en basura acumulada. Y empiezan a aparecer recuerdos de miles de cosas que hicimos que estuvieron mal, de miles de errores, lo podemos llamar pecados si quieren, pero son errores, nada más. Errores que cometimos, personas que maltratamos, cosas que hicimos que no fueron éticas, que no fueron perfectamente correctas, personas a las que les debemos cosas todavía,
odios que tenemos hacia personas que creemos que nos deben algo, y así todo eso empieza a surgir de la mente inconsciente y es un torbellino, y te vuelve loco, dice todo mal. Ese es el sentimiento de una persona que está levemente deprimida. Si está muy deprimida, bueno, peor, prácticamente puede llegar a querer suicidarse. Y de hecho en la crisis pueden aparecer tendencias suicidas y pueden aparecer suicidios. Porque es un momento en el cual la persona empieza a ver la realidad de las cosas. Empieza a ver que realmente yo no era tan lindo como creía. Yo fui y soy una persona que se comportó horriblemente mal durante toda su vida desde que tengo uso de razón. Y eso es lo que aparece en la crisis. Y cometí errores de todo tipo, incluso errores al tratar de resolver problemas, produje problemas peores. Empieza a aflorar mucha culpa, miedo, melancolía, tristeza, todo. Esa es la crisis. De nuevo, la mayoría de las personas empieza a tratar con la crisis con medicación. En algún momento la medicación ya no funciona y en algún momento hay que empezar a hacer algo mejor. Y ese algo mejor es la psicoterapia en todas sus formas y la meditación, o el yoga, o algún método de dominio mental. O sea, algún método real, algún método poderoso y efectivo que nos vaya permitiendo tomar control de la mente. Porque eso es la iluminación. La iluminación es una situación en la cual la mente está totalmente controlada y no puede generar ninguna basura, ningún malestar, porque ya está totalmente tomada por la conciencia. Recuerden, en la etapa 1, en la inocencia, teníamos a una persona totalmente inocente, totalmente inconsciente. Y en la última etapa, la 8, tenemos una persona iluminada, que es totalmente consciente. Entonces, fíjense que este proceso es como una batalla entre el consciente y el inconsciente. La mente inconsciente está formada por todo lo que el mundo nos metió en la mente. Y la mente consciente es la parte propia. Entonces, como una batalla entre uno mismo y lo que el mundo quiso que vos seas. Y si uno logra vencer en esa batalla, lo que termina siendo es uno mismo. O sea, termino siendo yo mismo y habiendo eliminado de mi mente todas las influencias externas, ridículas, incoherentes que fui recibiendo. Vi un mensaje recién. Sí, ahí dice Lalo José Ignacio Arriaga, dice. Sí, no sabía que había medicamentos capaces de adormecer la mente inconsciente. ¿Puedes dar alguno si no hay inconvenientes? Sí, claro, cualquier ansiolítico. No sé, clonazepam es el más famoso, o uno de los más conocidos. Alprazolam, clonazepam. Clonazepam, nombre más conocido, ribotril, pero tiene otros nombres. El alprazolam, no recuerdo qué nombres tiene de laboratorio, pero hay otro famoso que se llama no sé, ayúdenme con alguno que conozcan. El Alplax, que es un poco más suave, y después hay otro muy famoso, muy antiguo, que ya no me viene a la mente. Valium. Valium, ese es antiguo. Recuerdo que lo mencionaban mis tíos, mis padres, cuando yo era chico, andaba dando vueltas en la mesa como siempre, yo tendría, no sé, 5 o 6 años, y oía que hablaban del Valium. Yo me preguntaba, ¿qué será eso? Otro conocido es el Xanax, el Prozac, y hay un montón. O sea, hay ansiolíticos que calman, y después están los antidepresivos que activan.
Uno de los más conocidos ahora es el escitalopram, pero hay varios, ese es uno de los más modernos. Los antidepresivos lo que hacen es generar más actividad mental para levantar. Y los ansiolíticos lo que hacen es calmar la actividad inconsciente para eliminar la preocupación, la ansiedad. Muchas veces se recetan juntos. Uno hace una tarea y otro hace otra tarea. ¿Está bien? Todo eso trabaja sobre el cerebro, no es una solución de fondo. O sea, obviamente son medicamentos que trabajan sobre los síntomas, no sobre las causas. Es como, no sé, si tengo una mancha en la piel, pero esa mancha se debe a un problema digestivo, digamos, y yo me pongo una cremita. Sí, la cremita a lo mejor me la baja un poco, me la aclara, no sé, pero la solución de fondo está en el sistema digestivo, no en la piel. Está en la causa, está en de dónde viene ese problema. Lo mismo con la fiebre, por ejemplo. Cuando una persona tiene fiebre hay que bajarle la fiebre. Y no sé, pongámosle hielo en la cabeza. Sí, te va a bajar la fiebre, te va a bajar la temperatura de la cabeza, en realidad, te va a congelar la cabeza. Pero si la fiebre viene de una infección, tenés que tomar antibióticos, no hielo en la cabeza. Si querés hacer las dos cosas, pero bueno, los medicamentos normalmente atacan el síntoma y no la causa. Pero una persona realmente va a salir de la crisis recién después de sufrir bastante normalmente. La mayoría de las personas pasan bastante tiempo en esa crisis, no es fácil salir, pero se sale de esa crisis con trabajo mental, con psicoterapia, meditación y con mucho estudio, hasta encontrar algo que te sirva, por lo menos algo para empezar a trabajar. Normalmente uno sale de ahí cuando encuentra el tema de la meditación, el control mental y la posibilidad de dominar la mente, de hacer que el consciente domine a la mente inconsciente. En definitiva, esa es toda la idea. Para eso uno se tiene que comer que los 8 pasos del budismo, las 4 verdades irrefutables del budismo, las 1500 páginas del curso de milagros, no sé, etcétera, y mucha gente está enrollada o enredada en esos estudios, pero en definitiva, la única conclusión que sale de ahí es que hay que desarrollar, tenemos que volvernos más conscientes, comprender más. Durante las etapas de egoísmo inteligente, egoísmo estúpido, egoísmo inteligente, ahí nos dedicamos a comprender mejor el mundo externo. El mundo de los negocios, el mundo de las personas, de las relaciones, el mundo del dinero, el mundo de las finanzas, el mundo de los países, de las leyes, de las regulaciones, de las matemáticas, el mundo externo. Eso es un desarrollo de conciencia y tiene valor. Pero lo que está faltando y lo que es clave, y que es la segunda parte que viene ahora después de la crisis, es desarrollar conciencia, o sea, comprensión sobre los propios procesos mentales. Y esa es la clave. O sea, como durante mucho tiempo nos dedicamos a tratar de entender más el mundo, el país, la geografía, la historia, no sé, todo lo que pasa afuera, los comercios, los negocios, la familia, las relaciones, bueno, ahora en la segunda etapa lo que nos toca es tratar de comprender mejor, no hacia afuera, sino hacia adentro. Comprender mejor lo que pasa en la mente. Y ahí empieza la etapa 5, que empieza el periodo de desarrollo espiritual. La etapa 5 es la que empieza al salir de la crisis. Cuando una persona sale de la crisis, normalmente se da cuenta de que tiene que ser mejor persona, para decirlo de la manera más simple posible. Una persona sale de la crisis con la idea clara de no, yo tengo que ser mejor persona. O sea, todo mi problema anterior y llegué a la crisis por malas conductas, por mal pensamiento, por tener mi cabeza llena de basura y prestarle atención o seguir los consejos de esa basura. Básicamente esa es la conclusión al salir de la crisis. Tengo que ser mejor.
Entonces la persona entra en la etapa 5, que es la etapa del amor, pero el amor estúpido. Igual que antes el egoísmo estúpido, ahora tenemos el amor estúpido. ¿Cómo es el amor estúpido? El amor estúpido es una etapa en la cual la persona cree que ser mejor pasa por priorizar a los demás y olvidarme de mí. Me tengo que abandonar y tengo que ocuparme de los demás forzadamente, tengo que regalar cosas que necesito tal vez, o tengo que hacer muchos sacrificios, o sea, tengo que ocuparme mucho más de los demás que de mí para compensar todo lo anterior, todo el egoísmo. Pero fíjense, eso muestra algo típico de la mente, que es como un desarrollo pendular. Yo me fui hacia un extremo de hacer todo para mí, y ahora me di cuenta que eso no me sirvió, me llevó a una crisis, me llevó a una depresión, me llevó a 1000 problemas, pero ahora estoy saliendo, entonces digo, claro, la solución tiene que ser para el otro lado. En vez de estar ocupándome de mí, chao Cristina, paso para el otro lado y ahora me ocupo de los demás, pero me niego a mí mismo. Entonces soy la Sor Teresa de la familia. Doy todo, hago todo, sí, pero yo no como, no me cuido. Todos me dicen, vení, sentate, vení, compartí. No, pero yo para los demás, todo para los demás, todo para los demás. Como una especie de monje sacrificado. Esa es la etapa de amor estúpido. No es lo correcto, pero bueno, es un avance. Estoy tratando de ser mejor persona, pero me equivoqué. Me equivoqué porque pensé que ser mejor persona es priorizar a los demás, cuando en realidad ser mejor persona es no priorizar a nadie. Ser mejor persona es amar a todos por igual, incluido uno mismo. O sea, cuidarme a mí, cuidar al otro, pero a ninguno por encima del otro. O sea, no hacer nada por los demás que me pueda destruir a mí, ni hacer nada por mí que pueda afectar a los demás. Y esa es la etapa 7, ¿no? No, 6. 6 o 7. Ah, no, porque me salté una. Agrego una, igual la explicamos, pero no le pusimos nombre. Fíjense, la primera etapa es la inocencia. Todavía ni arranqué. Estoy con pajaritos en la cabeza. La etapa 2 es el egoísmo estúpido. Salgo a buscar cosas, pero no quiero dar nada, entonces no logro nada, lo único que logro son trompadas, conflictos. Entonces algún día aprendo, y ahí aprendo y paso a la etapa 3, egoísmo inteligente. Ahora me empiezo a volver astuto, me empiezo a volver amable, empiezo a tratar bien a la gente, a decirle lo que quieren escuchar, empiezo a aprender a negociar, me vuelvo inteligente, estratégico. Entonces ahí me empieza a ir bien en todo, en lo material. En un momento me doy cuenta de que tengo todo y eso no me llena, entonces entro en la crisis. Y de la crisis, dijimos, podemos estar dando vueltas en la crisis mucho tiempo, pero normalmente la salida de la crisis es una etapa que esa puede ser pequeña, puede ser un punto, como un clic, que esa sería la etapa 5, que es el despertar. El despertar no es la iluminación. ¿Está bien? A veces se confunde en algunos libros. El despertar es el momento en el que yo me doy cuenta de que el problema soy yo y no el mundo. Esa es la salida de la crisis. Salgo de la crisis cuando yo me doy cuenta que el problema soy yo y que yo tengo que trabajar conmigo mismo. Y no que el problema es mi primo que me debe esto, mi papá que me trató mal, o mi mamá que no me dio el juguete que quería, o el gobierno, o el país donde me tocó nacer. O sea, cuando me doy cuenta de que nada externo tiene nada que ver con mi malestar y que mi malestar tiene que ver solo con mi propia mente y con toda la basura acumulada en la mente inconsciente, y ahí me doy cuenta de que tengo un ego, de que soy falso, de que soy una persona que no soy, que me creí un montón de cosas que no son verdad, y cuando me doy cuenta de eso se produce el despertar, y esa es la etapa 5. Y el despertar me saca de la crisis.
porque me da algo para trabajar. ¿Se acuerdan que la crisis era porque yo ya no sabía más qué hacer para ser feliz? Tenía todo lo material, no me falta nada y no soy feliz, no sé más qué hacer. Pero al descubrir que el problema que tengo no es material, no es un barco nuevo, un auto nuevo, una casa nueva, sino que es una mente nueva lo que necesito, entonces ahí hago clic. Y ahí me despierto y salgo de la crisis, porque ahora tengo algo para hacer. Tengo que mejorar mi mente. Ya me di cuenta que va por ahí. Tengo que dominar mi mente subconsciente, eliminar mis emociones negativas, eliminar mi odio, eliminar bronca, resentimiento, fobias, obsesiones, limpiar toda la mente, limpiar todo lo que me enseñaron ridículo, olvidar todo tipo de creencia ideológica, fanatismo. Tengo que limpiar mi mente. Entonces me pongo a limpiarla, pero limpiarla creo que pasa por ser una mejor persona, pero al principio exagero y entro en esto del amor estúpido, que no es limpiar la mente en realidad, es como hacer un sacrificio en contra de lo que mi mente me pide, ¿se entiende? Mi mente sigue siendo egoísta, pero yo hago un sacrificio, digo, yo quiero esta comida, no, pero se la doy a otro. Yo quiero esta casa, pero no, se la regalo a otro. En contra de lo que mi propia mente me dice. Ese es el amor estúpido. Igual sirve, es una etapa. Todas las etapas suman, pero no es a donde queremos llegar. En algún momento la persona se da cuenta, no, pero pará, no. Estar bien no pasa porque yo esté mal y los demás estén bien, ¿no? Tiene que ser, todos tenemos que estar bien. Entonces ahí la persona pasa a la etapa siguiente, que ahora sí es la etapa 7, que es el amor inteligente. El amor inteligente es bien común. Todo lo que hago está orientado por el bien común. Y el bien común me incluye a mí también. O sea, todos tenemos que estar bien. Y esa es la regla. Y una vez llegado a ese punto, ya es cuestión de tiempo llegar a la iluminación. Puede ser que nos lleve un tiempo importante estar en el amor inteligente y tratando de buscar la regla que nos da el bien común en todo momento y seguimos con el proceso de limpieza mental y en algún momento se va a producir la iluminación. La iluminación va a ser cuando se acabe la basura en nuestra mente subconsciente, entonces toda nuestra mente quede integrada, ya no haya una mente consciente peleando contra impulsos inconscientes egoístas, sino toda una cosa integrada, limpia, sencilla. En la iluminación normalmente una persona simplifica su vida totalmente, deja de perseguir logros materiales, ya no los necesita para estar bien. No es que deja los logros porque los abandona y se vuelve un abandonado. No, para nada. No busca más logros porque sabe que, primero, que no sirven, que son espejitos de colores, y además porque ya la felicidad es algo natural que surge de su mente, porque al limpiar la mente la felicidad aparece. No es algo que hay que buscar. Fíjense, la felicidad es como una condición natural de la persona que se perdió por la influencia de la sociedad. Fíjense qué fácil es de ver que la felicidad es algo natural en los niños. Corren, juegan, todo bárbaro, todo es juego, todo es diversión, todo es un juguete, un palito, lo que sea. Todos los niños son bienvenidos, no hay ideologías, no hay divisiones, no hay nada. Pero después la sociedad te convence de otra cosa y te hace infeliz. Entonces todo este trabajo es recuperar esa felicidad, pero no en un estado de inconsciencia infantil, sino recuperarla en un estado de conciencia total, para no perderlo nunca más. O sea, para llegar a la iluminación y decir, volví a ser un niño y no quiero salir de acá. No como en la infancia que uno dice, yo quiero ser grande, ¿no? O yo quiero ser grande para hacer lo que yo quiero. Bueno, es el peor deseo infantil que puede haber. Pero eso va a suceder.
sea, el niño se va a volver adulto y va a pasar por todas estas etapas y algún día llegará a la iluminación, que es muy diferente a lo que uno a veces también tal vez puede pensar. Una persona iluminada es una persona totalmente simple, totalmente normal, puede pasar desapercibida más que nadie, porque es una persona que solo hace lo estrictamente necesario para vivir y lo hace de manera sincronizada con su naturaleza. Lao Tse decía, una vez que un rey le preguntó, usted que es un iluminado, ¿cómo es la vida de un iluminado? Y Lao Tse le dice, y es muy simple, yo cuando tengo hambre como, cuando tengo sed tomo agua, cuando tengo sueño duermo. Y entonces el rey le dice, y pero eso no tiene nada de especial, eso lo hago yo también. Y Lao Tse le dice, de ninguna manera, usted no lo hace. Usted no duerme cuando su cuerpo quiere. Usted duerme cuando sus actividades se lo permiten. Usted no come cuando su cuerpo quiere, ni come lo que su cuerpo le pide. Usted come lo que las enseñanzas y las reglas y los protocolos del palacio le permiten y en el horario que le permiten y lo que sus cocineros preparan. O sea, usted no está conectado con la naturaleza y con su propio cuerpo y no sigue a su cuerpo. Usted sigue normas, protocolos del palacio, que son totalmente antinaturales. Yo no. Yo estoy acá, si tengo sueño me acuesto y duermo. No tengo que cumplir con algo que me frene, que me haga esperar. Eso es para el aprendizaje. Eso hace falta practicarlo. Esos sacrificios hay que hacerlos en la etapa de egoísmo inteligente, en la etapa de amor estúpido. Esos sacrificios hay que hacerlos. ¿Pero para qué? Para lograr poder mental, para que yo con mi mente pueda dominar a mi cuerpo. Pero una vez que lo domino y lo limpio, ya no voy a obligar a mi cuerpo a hacer cosas que no quiere. ¿Por qué? Si ya lo limpié. Ahora cuando tenga hambre va a comer, cuando tenga sed va a tomar agua, cuando tenga sueño va a dormir. No lo voy a obligar a hacer otra cosa, porque es ridículo. ¿Cómo voy a obligar yo al cuerpo, que es más sabio que yo, qué es lo que tiene que hacer? Que ahora tiene que correr, que ahora tiene que hacer ejercicio, que ahora tiene que levantarse a un horario que no quiere, que ahora tiene que quedarse leyendo esto 48 horas, esta página, este libro, que no tiene interés en leer. Eso es necesario para el aprendizaje, pero no la iluminación. Por eso fíjense que muchas veces dicen, la iluminación no tiene que ver con ningún sacrificio. Sí, en el estado de iluminación ya no hay más sacrificios. No tiene sentido un sacrificio. Una persona que está correcta, está perfecta, ¿qué sacrificio tiene que hacer? El sacrificio es para cambiar en el proceso. Pero al llegar al final, ya está. No hay más sacrificios. No hay más acción. No hay nada que hacer. O sea, es un estado en el cual la persona se siente bien sin absolutamente nada que hacer, sin ninguna obligación. Vi un comentario. José Ignacio dice, Lalo, si es la sociedad y la educación recibida las que pervierten nuestra mente infantil, origina la presión del ego, etc. ¿No es justo culpar a la sociedad de los desgraciados que podemos llegar a ser? Es que no sirve para nada culpar, porque eso es algo inevitable. O sea, un niño cuando nace tiene una mente programable, totalmente maleable, es como una plastilina. Y el mundo en esa plastilina le va a meter los dedos y le va a formar lo que el mundo quiera, todo mal. Los padres, la escuela, los tíos, el vecino, la televisión, los videojuegos, las revistas, todo le van a meter los dedos en esa plastilina y le van a dejar la plastilina en una forma que es la que el mundo quiere, que no representa para nada lo que el chico es. Entonces, todo eso va a suceder, ya sea el sistema educativo, o sean los padres, o si nace en una tribu, será el mago de la tribu, no importa. Alguien le va a meter los dedos en esa plastilina, porque es inevitable. Porque el chico está comunicado con el mundo y su mente es maleable. Entonces, su mente va a adoptar la forma que el mundo le diga.
Y hasta que no despierte después de la crisis, el chico no se va a dar cuenta de que el problema está en su propia mente. Hasta ese momento va a creer que el problema está en el mundo. La salida de la crisis, el despertar, es cuando el chico se da cuenta que el problema está en su propia mente y le fue inculcado por la sociedad. Entonces ahí empieza a trabajar en lo que verdaderamente sirve, en limpiar su mente. No en conseguir un empleo, en poner una empresa. Eso ya lo hizo. Ya lo hizo, lo tenía que hacer y le sirvió para llegar a la crisis, porque tenía que llegar a la crisis. Porque al llegar a la crisis, la crisis es la que te obliga a reevaluar todo. Y si reevaluás todo bien, salís de la crisis ahora con la idea clara, que es, encontré el problema. ¿Y el problema dónde estaba? Dentro mío. En mi propia mente estaba el problema. Yo pensé que era otra casa, otra empresa, otro negocio, ser más inteligente, me faltaba estudiar inglés, finanzas, no era nada de eso. El problema era mi propia mente sucia. Entonces ahora estoy mejor orientado. En las etapas 5, 6, 7, ahí estoy bien orientado. O sea, no sirve de nada culpar a nadie, porque, a ver, mi casa se derrumbó. ¿Qué pasó? Cayó un meteorito. ¿Voy a culpar al meteorito? No, la voy a ponerme a reconstruirla. O vino el vecino y me tiró la casa abajo. ¿Voy a culpar al vecino? Puede ser, a lo mejor tengo que hacer algo con el vecino, decirle algo, pero yo me voy a poner a reconstruir. Ese es el foco. O sea, ¿por qué pasó? Pasó. Y es inevitable que pase. La deformación mental que todos sufrimos a partir de la infancia, en la infancia y la adolescencia, es inevitable. Y es como una tarea. Es como que la sociedad te hace mierda la mente para dejarte un trabajo para hacer. Funciona así. Y es necesario que pase eso. Incluso si un chico tiene una educación perfecta, la sociedad le va a meter en la plastilina, se la va a dejar formateada como para que tenga una conducta perfecta. Pero esa conducta perfecta también va a ser un problema, porque es una conducta automática, es una conducta programada. El chico es un autómata. Va a seguir todo derechito, todo prolijito, se va a sacar 10 en todas las materias, va a ser abanderado, después va a conseguir trabajo y va a hacer un máster y va a ganar mucho dinero y un día le va a agarrar la crisis y va a decir, yo no quería hacer nada de todo eso. Yo quería ser guitarrista, bailarín. Yo no quiero esto. Todo esto que está me lo programó la sociedad. Sí, es muy bueno, me dio dinero, me dio títulos, me hizo viajar por todo el mundo y eso sirvió, pero no es lo que yo quiero. No soy libre. O sea, el gran descubrimiento de la crisis es que la persona descubre que no es libre, que todo lo que venía haciendo era programado, sea bueno o sea malo. Tal vez me programaron como delincuente o me programaron como perfecto buen alumno, no importa, pero yo no era libre. Yo venía siguiendo los patrones y mandatos de mis padres y de la sociedad. Ese es el problema, no era yo. Fíjense que todos lados dicen, sé tú mismo, sé tú mismo. ¿Cómo soy mí mismo si la sociedad me metió la mano en el cerebro y me lo formateó todo en toda la infancia y me quedó así? Hasta que no salga de la crisis y lo empiece a reformatear, a reprogramar, no puedo volver a ser yo mismo. Y ese es el resultado. O sea, la iluminación es un estado donde la persona vuelve a ser ella misma, pero recién ahí. Fíjense que, bueno, a veces muchos mensajes light o incluso mensajes de marketing o de Paulo Coelho, no sé, dicen, sé tú mismo, actúa espontáneo, sé tú mismo. No se puede ser tú mismo sin hacer todo este trabajo. Está muy bien, la recomendación está muy bien, pero un chico que anda por la calle, que no sabe ni cómo se llama, que sé qué hace, cómo anda, no sé tú mismo, no puede ser tú mismo. Todavía tiene que aprender, pasar por el egoísmo estúpido, por el egoísmo inteligente, pasar por la crisis, deprimirse, estudiar todo, estudiar religiones, filosofía, psicología, meditación, entender todo eso, darse cuenta de que el problema está en él mismo, esa es la clave.
A lo mejor se puede dar cuenta más rápido, sin estudiar demasiado. Se puede llegar a dar cuenta de que el problema está en su propia mente y ahí es donde empieza a resolver la vida de verdad. Y aparte ahí se dan cuenta que la persona se deja de joder, para decir de alguna forma. Porque ahí la persona se da cuenta de que nadie exterior tiene nada que ver con sus problemas. Ni sus padres, ni su tío, ni su hermano, ni su pariente, ni su ex, nadie. Ahí es cuando la persona se da cuenta, oh, el problema es mi mente, no es nadie más. Ni el gobierno, ni el país, ni mis hijos, ni mis vecinos, nadie. Entonces ahí se dan cuenta cuando una persona entra en esa etapa, porque no jode más. No te va a reclamar nada, no te va a echar la culpa de nada, no te va a pedir nada, porque ya sabe que su problema no está en vos, está en él. Ahí se acabó. La persona se vuelve totalmente tranquila y volcada más hacia adentro, porque es donde tiene el problema para resolver. Leo una pregunta. Yerko dice, ¿cómo se puede dar cuenta a una persona cuando un deseo y motivación a alcanzar no proviene del entorno del ego, más bien proviene de su propio desarrollo de conciencia? Lo que pasa es que no hay deseos que vengan del desarrollo de conciencia. O sea, la conciencia no tiene deseos, solamente tiene necesidades. Comer, dormir, lo real. Todo lo demás son inventos del ego. O sea, tener cargos, estudiar una carrera. Podríamos decir que un deseo que viene de la conciencia tiene que ser algo totalmente alineado al bien común y alineado al desarrollo de conciencia, nada más. Tiene que ser algo hecho con esa intención. Lo que pasa es que la realidad es que para hacer algo, para desarrollar la conciencia, en realidad no hay nada que hacer, solamente hay que reflexionar. Volver mi atención hacia adentro y observarme. No hay nada que hacer, nada más que hacer. Ahora, si uno todavía está en la crisis o está confundido, puede decir, ah, no, para desarrollar la conciencia tengo que hacer este curso de yoga. Bueno, ese es un deseo que tiene algún origen consciente, pero que está distorsionado por el ego también. ¿Por qué? Porque el mundo exterior me dice que el yoga me va a resolver las cosas, ¿entiende? Yo leí en una revista, haga este curso de yoga, ilumínese en 3 meses. Ah, ok, entonces lo voy a hacer. En ese deseo hay un componente inteligente de la conciencia, porque estoy tratando de ir en la dirección correcta. Pero también hay mucho de ego y de influencia del entorno, y de marca, y de título, y de palabrita conocida, llámese yoga o mindfulness o lo que sea. La conciencia es como muy básica, muy esencial. La conciencia te va a decir, no, lo único que tengo que hacer es observar mis pensamientos, separarme de ellos, limpiarlos y nada más. No necesito ni siquiera libros, ni siquiera nada. Pero como uno está confundido, normalmente se lee muchos libros, hace un montón de cursos, cosas, porque uno está confundido. Pero cuando uno encuentra la esencia, ya está. Ya sé lo que hay que hacer. Ya encontré el problema. Bueno, gente, nos extendimos bastante. La idea era no pasarnos de 8:30. Espero que les haya servido. Este tema lo vamos a repasar 1000 veces porque es todo el proceso, es lo que hay que hacer. Tiene muchas aristas. Podríamos habernos detenido mucho más en cada etapa, con más ejemplos para entender más qué va pasando en cada etapa. Lo podríamos haber relacionado con más temas porque, fíjense, esto es como un índice de un libro. Es todo el proceso de desarrollo desde cero a la iluminación. Entonces, todo lo que uno pueda leer o estudiar sobre desarrollo espiritual tiene que encajar en esto. O encajar en alguna etapa, o relacionarse con algo de lo que hay que hacer en alguna etapa. Todo tiene que ser compatible. Si ustedes me dicen, no, yo leí otro enfoque totalmente diferente, y yo le digo, sonamos. No puede ser tan diferente.
Si es muy diferente, bueno, entonces esto que vimos es totalmente falso y el otro es totalmente cierto, o esto es cierto y el otro es totalmente falso. No pueden ser verdaderos ambos, porque esto es muy de sentido común, es un proceso, digamos que cualquier libro que lean de desarrollo espiritual o de meditación o desarrollo de conciencia, no puede alejarse mucho de lo que hablamos acá. Puede sí usar otros términos, usar de otros diagramas, usar otras metáforas distintas, pero conceptualmente no puede alejarse mucho. Si se aleja mucho, entonces ahí entramos en un tema. O lo otro está correcto o esto está correcto. Cosa que puede pasar, porque hay mucha chantada en el mundo, en todo el mundo, ¿no? En todos los temas, como ustedes saben. José Ignacio dice, me encantó la sencillez con que expones verdades elementales. Las cosas funcionan así como tú lo expones, pero que a la mayoría de la sociedad nos cuesta tanto saber que existen. Muchas gracias. Bueno, me alegro que sirva. Yerko dice, me sirvió mucho para entender mejor las etapas que aparecen en el libro Despierta el poder de tu mente. Bien, las etapas están un poco diferentes en el libro. No aparece el despertar. Esa es una mejora, porque el despertar es como el fin de la crisis. Cuando hago clic y me doy cuenta, no, claro, esta crisis donde estoy estudiando, buscando, voy al médico, voy al psiquiatra, tomo remedios, leo libros, voy a yoga, voy a meditación, ya no sé más qué hacer, de repente hago clic y me doy cuenta que el problema está adentro de mi propia mente, por eso no tengo que ir a ningún lado, está acá. O sea, es como si en mi casa tuviera el lavarropa roto, pero en vez de ponerme a arreglar el lavarropa, me voy a pasear por ahí, a hacer cursos de lavarropa, hacia acá y allá, y me voy a la librería a ver libros de lavarropa. Flaco, tenés el lavarropa roto en tu casa, sentate y arreglalo. Agarrá el destornillador y arreglalo, listo. No, pero ahora me dijeron de un nuevo curso y me voy a la India, pero el lavarropa está en tu casa, no está en la India. No hace falta. Ese es el gran clic mental, cuando uno se da cuenta que el problema está en su propia casa, o sea, en su propia mente, ahí adentro. Entonces, hay que trabajar ahí. Y ningún libro, un libro me puede dar una guía, un curso me puede dar una guía, esta charla me puede dar una guía, pero nada más. Después el trabajo es ponerse, observar la mente y limpiar los pensamientos erróneos, falsos, negativos, toda la basura que tenemos ahí adentro acumulada. Es eso, nada más. Bueno, gente, gracias. Chao, Lalo, gracias por la charla. Gracias, Lalo. Abrazos para todos. Pregunto, ¿alguien grabó la charla por casualidad? ¿No? No. Bueno. No, profe, no. Bueno, era por las dudas. Chao. Chao, un abrazo. Chao. Gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Feliz año para todos. Buen año. Mira.